estado de reposo. Esto es un concepto que es erróneo, pero ¿por qué se pensó esto? Bueno, pues se pensó porque desde fuera no éramos capaces de ver nada. Ahora se ha visto que no, es un periodo muy importante, pues durante esta interfase va a producir la duplicación del ADN. La podemos dividir en 3 etapas diferentes, que sería G1, la S y la G2. Y luego, por otro lado, tenemos el periodo fase M, que es el periodo donde se va a producir la división. En un ciclo celular, entonces vamos a tener, es desde que tenemos una única célula, todo el proceso que va a ocurrir hasta que obtenemos 2. Como podemos ver, la interfase, que son todas las que están aquí en tonos más azulados, ocupa mucho más del tiempo que lo que luego realmente ocupa la fase de división. Y vamos a ver qué ocurre en cada una de las fases. En la fase G1 lo que va a pasar es que la célula va a aumentar de tamaño, va a producir ARN y va a acumular proteínas. ¿Para qué va a acumular proteínas? Bueno, pues la fase S es una fase de síntesis, acordaros de S, síntesis, que es una fase de síntesis de ADN, que se duplica. Entonces, ¿qué proteínas voy a necesitar que estén ya listas para cuando llegue ahí? Pues las proteínas que tengan que ver con eso. ¿Y cuáles son? Las histonas. Si os acordáis de las histonas, son esas proteínas que según hemos visto están con el ADN, no la informa. ¿Qué más voy a necesitar? Pues si voy a necesitar posteriormente una etapa de duplicación, de fabricación de algo, voy a necesitar energía. ¿Cómo? ¿Qué va a necesitar la célula? ¿O de qué manera va a necesitar? Pues en forma de ATP. Estas cosas serían las que ocurrirían en la fase G1. Posteriormente nos pasaría a la fase S. La fase S es una etapa de replicación del ADN. ¿Por qué se replica? Pues se replica porque si al final del ciclo necesitamos que haya 2 células que tengan el mismo material genético, tendremos que dividirnos o duplicarlo para luego poder dividírselo a cada una de ellas, ¿vale? Pues esa es la fase S, es que es la fase de síntesis. Y luego tenemos la fase G2. Y ya tenemos el ADN duplicado, muy bien, pero voy a necesitar más cosas para esa división. Entonces, en esa etapa es una preparación de la célula para este proceso. Yo voy a necesitar más energía, voy a necesitar que se dupliquen los órganos o aparezcan otros nuevos, por la misma razón que antes, quiero 2 células, tendré que duplicar todo. Y voy a volver a producir proteínas. ¿Las mismas que antes? No. Voy a necesitar proteínas para otras cosas. ¿Qué otras cosas pueden ser? Pues que se forme el uso mitotótico y las nuevas membranas de las células. Posteriormente, una vez que hemos finalizado la interfase con estos 3 periodos, vamos a entrar en la fase I. En ella se va a producir 2 cosas muy importantes. Por un lado, la división del núcleo, que sería lo que es la mitosis, en la cual podemos diferenciar diferentes etapas, que ya lo visteis el año pasado, pero que vamos a volver a ver en profundidad más adelante, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y luego tenemos la división del citoplasma, también tenemos la citokinesis. Con esto al final lo que vamos a decir son 2 células hijas idénticas a la célula progenitora. ¿Qué podríamos pensar si vemos esto? Pues vamos a pensar que entonces la vida de las células eucariotas es nacen o se crean, crecen, se dividen y otra vez y estallan así todo el rato. ¿Esto es verdad? No. Hay otra fase del ciclo que no tiene por qué estar siempre presente, pero que puede estar, que es la fase G0. En esta fase algunas células abandonan el ciclo, no se han crecido, y entonces están ahí como en reposo. Esta sí que es una fase verdaderamente de reposo. ¿Están en reposo todo el rato? No. Puede estar temporalmente y luego otra vez vuelven al ciclo y otra vez vuelven a prepararse para la división y dividirse. O bien en algunas de ellas, que ya veremos más adelante cuáles son en nuestro cuerpo, pueden estar en esta fase permanentemente. Es decir, una vez que crecen ya no se vuelven a dividir. Desde aquí lo tenemos claro, ¿no? Vale, pues si pensamos en el cuerpo, todos sabemos que en el cuerpo todo está muy controlado. Es decir, el cuerpo tiene muchos mecanismos de control para ver que todo, para asegurarse de que todo funciona correctamente. Bueno,
célula no es una excepción. La célula también tiene mecanismos de control. Tiene 3 mecanismos o 3 puntos de control en el ciclo celular. ¿Dónde los tiene? Pues los tenemos al final de la G1, al final de la G2 y durante la etapa de división. ¿Qué ocurre al final de la G1? Bueno, pues la célula lo que va a controlar aquí es que esté todo preparado para la siguiente etapa, que es la replicación de la leche. Entonces, ¿qué va a mirar? Pues va a comprobar que el tamaño de la célula sea el apropiado, que haya suficiente T, es decir, que tenga energía suficiente para la etapa posterior y que tenga las proteínas que va a necesitar. ¿Que no las tiene? Bueno, pues entonces volvería para atrás en el ciclo, o si hay algún daño más o considera que no es correcto esto, bueno, pues puede producir un proceso que se llama apoptosis, que es de muerte celular. Pero lo más normal aquí es que volvamos para atrás en el ciclo. ¿Cuál era el otro punto de control? Pues aquí, al final. La siguiente etapa que va a pasar después de la G2 es que se va a iniciar la división celular. Entonces, ¿qué va a mirar aquí la célula? Pues que todo lo tenga preparado para ella. Entonces, tengo el ADN duplicado y está duplicado correctamente. Los órganos los han duplicado también. Tengo suficiente energía, tengo suficiente ATP para la división que va a venir. Tengo las proteínas necesarias. En este caso, igual, si vemos que no lo cumple, que alguno de estos procesos no lo cumple, lo que va a ocurrir es que la célula va a volver hacia atrás en el ciclo, aunque si los daños, por ejemplo, son muy graves en el ADN, normalmente la célula se va a desechar, va a entrar en la apoptosis, ¿vale? Y luego tendremos ya el tercer punto de control, que sería la fase de división, exactamente, y este punto va a incluir en la metafase, ¿vale? Dentro de la mitosis, en la metafase. Ya no sé si os acordáis un poquito del año pasado, lo vamos a ver, ¿vale? Pero para que os venga a la cabeza, en la metafase era esa fase en la que los cromosomas se unían al luz acromático, que ya hemos visto en la clase anterior, que era por el cinetocoro, se unían y se colocaban en la placa ecuatorial. Entonces, ¿qué vamos a mirar aquí? Pues que estén correctas realmente esos cromosomas a las fibras del uso, que están unidos por el cinetocoro y que estén todos los cromosomas en el ecuador, que se hayan colocado bien. Que sí, que está todo correcto, pues seguimos adelante. Que no, pues volvemos para atrás. Normalmente, o bueno, se podría echar la célula, pero normalmente pues volvemos para atrás. Bueno, pues esto sería el resumen del ciclo celular en una célula eucariota. Espero que os haya quedado claro de todas. Bueno, entonces veamos, pues vamos a ubicarnos en la página 128. Y en la página 128 nos piden a nosotros, dice, anota los eventos que ocurren en cada etapa de la interfase. Y acá nos ha ido dando cada uno de los pasos. Entonces, lo que les aparece acá en el video es lo que nosotros vamos a colocar en el G1, en el S y en el G2. ¿Verdad? En la fase de la mitosis todavía no lo vamos a colocar porque no nos lo pide el libro. Entonces, pongan atención a lo que nos pide ahí, ¿verdad? Ahorita ahí va a aparecer otra vez. Producir la duplicación del ADN, que es, como podemos ver, la interfase, que son todas las que están aquí, todos los más azulados, ocupa mucho más del tiempo que lo que luego realmente ocupa. En el G1 es donde vamos a trabajar ahorita. ¿Qué ocurre en cada una de las fases de la interfase? En la fase G1. Esto es lo que sucede en el G1. Aumento de tamaño celular, la síntesis del ARN, acumulación de proteínas, la producción del ATP, que eso es lo que ocurre en el G1. Eso lo pueden colocar ahí, por favor, en su libro. De una vez lo vamos a ir colocando. Vamos a avanzar. Me dan ahí, levantan la manita si sí o si no. Sí, dice Javier Polo. Muy bien.
Harrison no está trabajando. Ya lo colocó, fue checado y sí, está al 100. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, lo que va a pasar es que la célula va como una proteína. Bueno, pues la fase de proteínas ya necesita que estén ya listas las histonas. Si os acordáis, las histonas son esas proteínas que según hemos visto, ¿de qué manera van a necesitar? Posteriormente nos pasaría a la fase S. La fase S es la etapa de replicar. Esa sería la fase S, ¿verdad? Cuando habla de etapa de replicación, quiere decir que se están duplicando, ¿verdad? Vamos. Ya veo ahí a varios que ha terminado. Muy bien. Luego tenemos la fase G2. Ya tenemos el ADN duplicado. Ahí está la G2. Ok, ahí estaríamos entonces con el G2, ¿verdad? Y ahí estaríamos completando la información de la página 128. Ok, bueno, vamos a dejar de compartir. Muy bien, pero ya necesitas más cosas para esa división. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a subrayar? Como el video nos sirve a nosotros como un presaber, ¿verdad? Ustedes antes de saber cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá con su resaltador siempre en la mano o lápiz para subrayar el ciclo celular en las células eucariotas, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en primero, se llama ciclo celular, dice, inicia cuando ésta se forma y termina cuando se divide en más células. A eso estamos hablando nosotros, ciclo celular. ¿Cuándo sucede todo esto en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo va a suceder cada vez que nuestro organismo o algún órgano vaya a realizar este ciclo celular. Por ejemplo, el páncreas produce la insulina, las glándulas salivares producen la saliva, la sudorípara lo que produce es el sudor. Entonces, toda esta producción de células, ¿sí? Porque son células que pueden ser de desechos o de beneficio para nuestro cuerpo, como es el caso del páncreas. El caso del páncreas, pues, produce la insulina. La insulina lo que hace es regular los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, ahí se da esa producción de células. Hay un proceso celular. También se da en el caso de lo que es los glóbulos blancos, ¿verdad? En los glóbulos rojos, ahí también se da ese proceso, porque
ahí se da la producción de esas células, ¿verdad? Entonces, en nuestro libro de texto, dice el ciclo celular de la célula eucariota tiene dos fases. Ya no subrayemos el ciclo celular, solo tiene dos fases, la interfase y la fase de la división celular, que es de la mitosis. La M quiere decir de la mitosis, ¿verdad? Y cada una de ellas, en el caso del ciclo celular, se da a través, todo en lo que nosotros vimos en el video, todo ese círculo completo, como lo tienen en su libro de texto. Esto es un ciclo celular. ¿Por qué ciclo celular? Porque nacen, crecen, se reproducen, y lo que decía el video era claro, ¿verdad ustedes? Y también sucede, si la célula ya dio su ciclo, lo que hace es salir del órgano que lo produce, donde se da el ciclo celular. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de las sudoríparas, son células que son células de desecho, ¿verdad? Que son expulsadas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la orina, las heces, todo eso forma parte de células, son ciclos celulares, pero que ya cumplieron su proceso y son eliminadas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da. En la interfase dice, la célula crece y el material genético, que es el ADN, cuando hablamos de material genético estamos hablando del ADN, se duplica. Entonces se divide en tres fases, la G1, la fase S, y después la G2, ¿verdad? Ustedes, que es lo que nosotros conocemos y lo que vimos hoy en el video, ¿verdad? Y, por ejemplo, acá dice la fase M de la mitosis. La fase de la mitosis ocurre en medio de mitosis en las células somáticas, o por medio de la meiosis, cuando van las células reproductoras y los gametos. Fíjense que, por ejemplo, una función que tienen las células son en los órganos sensoriales. Por ejemplo, los órganos sensoriales perciben el estímulo, lo que se está proyectando, y el órgano sensorial, a través del sistema nervioso, envía esas células. Envía esas células, las cuales van a llevar la información que se nos está dando, ¿verdad? Ustedes, entonces, por ejemplo, si nuestro cuerpo percibe frío, vamos a proceder, la piel lo percibe, el estímulo del tacto lo percibe, se levanta, se dirige usted al closet o al ropero donde tenga su ropa, se pone el suéter y se vuelve a su lugar. Ese proceso es un proceso de estímulo-respuesta, pero que ahí las células tienen una función preponderante en el proceso. Pero también, como les decía, están las de desecho, ¿verdad? Ustedes, las que se da, era lo que se decía, ¿verdad? La célula se da el proceso, el ciclo celular, y se retira la célula de ahí, ¿verdad ustedes? Entonces, por eso es que lo colocamos. Entonces, por eso fue que trabajamos en base a ese ciclo, ¿verdad? Ese ciclo celular que es completo, el círculo celeste que ustedes tienen en su libro de texto. Ahora nos pasamos a la página 129. Me va a ayudar con la lectura, me va a ayudar Paola. Me ayuda con la Paola Barrera. Está pensativa ahí. Vamos pues, Paola, me va a ayudar con la parte de la lectura. La división, la división celular por mitosis. Una vez concluidos los procesos de la interfase, la célula está preparada para entrar en mitosis. La división celular mitótica tiene dos partes principales: la mitosis o división del núcleo y la citocinesis o división del citoplasma. Todo. Profe, todo. Sí. Las fases de la mitosis son las siguientes. Profase, la membrana nuclear desaparece y se forman el uso acromático. Los cromosomas duplicados se adhieren a las fibras de este. En la metafase, los cromosomas movilizados por el uso acromático se ordenan en el acuerdo de la célula.
En la anafase, las fibras del núcleo cromático se acortan y separan las cromátidas, y cada una de las cuales se moviliza hacia los polos de la célula. En la telofase, los cromosomas se ubican en los polos de la célula, la membrana nuclear reaparece y el uso cromático desaparece. La citonesis se inicia en la telofase y concluye cuando el citoplasma de la célula se divide y se forman dos células hijas. Al finalizar la división celular por mitosis, se obtienen dos células hijas con una copia de todos los cromosomas de la célula madre. A estas células se les llama células diploides. Muy bien. Entonces, vean pues chicos, ¿cómo es que sucede este proceso? Fíjense pues. Cuando ya se da el proceso de la célula, el ciclo celular de la célula, se produce o se sigue, el siguiente paso es la división celular. Entonces es lo que sucede. Fíjense pues, cuando, por ejemplo, nosotros lo vamos a poner de ejemplo en el caso de alguna bacteria o algún virus, ¿verdad? Como es el caso del tipo de cáncer. El cáncer, esos son células. En este caso son células malignas. Como en este caso se da el proceso del ciclo celular y la división celular, en el caso de la división celular se da inmediata. Entonces, por ejemplo, usted entró con una célula que haya entrado, entonces, que haya desarrollado, se da esa división celular en la mitosis y se da ese proceso de que cuando venimos a sentir, hay personas que, por ejemplo, el proceso celular lo pasan inmediato y es esa gente que ustedes esta semana les dijeron que tenían cáncer y a la semana siguiente o a los 15 días, a Dios le dije y allá lo espero, ¿verdad ustedes? Porque se murió, pero es porque el proceso celular así va, es inmediato. Entonces, por ejemplo, la insulina que la produce el páncreas, la célula la produce. E inmediatamente cumple ese proceso de la división de la mitosis, la división celular, y se empieza a dispersar por todo el cuerpo. Entonces, como su acción es inmediata, regula la sangre. En el caso de los que no tienen diabetes, manejan una estabilidad en este caso en cuanto a lo que es la enfermedad. El caso de ustedes, ¿verdad? Que están tan tranquilos, su páncreas está funcionando bien, su azúcar está bien. En el caso de cuando ya no se da, por ejemplo, en el caso de las personas diabéticas, ahí ya tenemos problema porque esa regulación del proceso de la división de la mitosis ya no se da. Entonces tenemos el problema nosotros ahí que ya empieza a afectar que los riñones, que ya empieza a afectar que la circulación, pero porque el páncreas ya no está produciendo ese tipo de insulina, ¿verdad, chicos? Entonces, por eso es que es importante que nosotros conozcamos. Fíjense que cada célula, y esto que nosotros estamos viendo acá, eso lo hace cada célula. Ahora imaginémonos, como veíamos en la semana pasada, el tamaño de la célula. Gracias, los de la B ya pueden poner su asistencia. Eso lo podíamos ver, ¿verdad? Una célula tan microscópica, algo súper chiquitito, pero que realiza este proceso y que se necesita, en este caso, también de la división de la mitosis para que las células se vayan propagando en nuestro organismo. Entonces, por eso es que se da, después del ciclo celular, se da la división celular, ya subdividida. En este caso no les voy a decir que no subrayen, porque ahí la verdad que está lo básico, ¿verdad ustedes? Que ya se subdivide en la profase, en la metafase, en la anafase y la telofase, que ya son la división directamente de la célula, ¿verdad? De una célula pasamos a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 células, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros vamos viendo. Eso obviamente no lo vemos nosotros. Un ejemplo claro, como les decía la unidad pasada, lo podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una laceración, un raspón o una herida. Lo vemos nosotros ahí, ese proceso, ¿verdad? En cuánto tiempo se reconstruye la piel y queda normal otra vez. Y vamos a ver nosotros que hay personas que dice, ay, mire, profe, yo me raspo hoy y ya mañana ya tengo costra, en la tarde me la arranco y ya pasado mañana no tengo nada ahí. Y hay gente que pasa, por ejemplo,
semanas con la herida, ¿verdad? Usted si no seca y no seca y no seca, al contrario, se infecta más y así es como se va dando este proceso de la división celular. Entonces, chicos, para ir finalizando ya nuestro tema, porque hoy quiero quedarme con algunos chicos platicando, para esta semana, 3 de septiembre, el mes más bonito empieza ahorita usted septiembre, tenemos la entrega de la tarea, el 3 de septiembre tenemos la entrega de la tarea. Yo espero que la tarea número 1 ustedes ya la hayan enviado. Me preocupa porque aquí hay jovencitos, aquí tengo jovencitos yo dentro de la clase, que entran a clases pero que no me han enviado sus tareas. La clase pasada quería hablar con Alejandro, pero ya se me había escapado, pero hoy lo pesqué, cabal, no se va a ir. Por ejemplo, hablar con los presidentes, si los chicos están conectados, si miran el mensaje, si les responden los mensajes, por lo menos, compañeros, pónganle así como hacen sus presidentes, ¿verdad? Porque cuando yo les mando el link de la clase, me ponen ahí gracias, ok, o alguna manita o un saludo o algo, dándoles como referencia de que sí recibieron la información, ¿verdad? Ustedes han escuchado ese meme, dice que qué triste que lo dejen a uno en visto, ¿verdad? Que se siente feo que lo dejen en visto a uno, ¿verdad? En cambio, por lo menos una manita o una carita feliz ahí, estoy enterado de que recibieron. Pero, por ejemplo, no sé si los presidentes cada vez que mandan el link de la clase les responden o ustedes solo lo mandan y ahí saber qué irá a pasar, ¿verdad? Ustedes, entonces, por favor, tratemos de realizar, de responderle a sus compañeros. Yo estoy preocupado porque de la sección A es del grado que tengo más alumnos que no están entregando tareas. Y la sección B, pues no, estamos bastante bien. La C también tengo algunos que están ahí, unos casos meros críticos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a platicar con ellos. Entonces, para esta semana, 3 de septiembre, tenemos que entregar nosotros el cuadro comparativo de la reproducción sexual y asexual, ¿verdad? Eso lo pueden hacer. En el cuaderno hacen una tablita donde ponen ustedes los dos tipos de reproducción y van viendo características de cada uno y las anotan. Eso puede ser en el cuaderno. Si lo quieren hacer a computadora, agarran un documento de Word, le ponen el encabezado, Colegio Evangélico de la Patria, todos los datos, luego colocan lo que es la parte del cuadro, ¿verdad? Ustedes una tabla de 2 columnas, en una la reproducción sexual, en otra la reproducción asexual, y colocan ustedes la información ahí, las características de cada una de ellas. Se pueden apoyar en el libro de texto, se pueden apoyar ustedes en información en otros libros, en enciclopedias o en el internet, si ustedes tienen esa facilidad, ¿verdad? Hola, profe, disculpe por interrumpirlo, ¿ponemos nuestra asistencia de la C o no? Sí, ya la tienen que colocar. Las fotos del libro lo vamos a dejar de último, porque eso, si ustedes revisaron su hojita de tareas, dice como plan de mejora, ¿verdad? Para aquellos de que van un poquito mal. Bueno, entonces quedamos así, chicos. Solo necesito que se quede Alejandro, Rubí, ¿dónde está María José? Yo la vi por ahí. María José, no se vaya a retirar. Ruano, Sabrina, Gerson, yo vi a Gerson. Yo lo vi, ya se salió capaz. Aquí está Gerson, se queda Gerson. ¿Quién más? Solo él, porque él es el único que tengo ahí. Son los únicos que tengo. Bueno, entonces, si ya colocaron su asistencia, vayan saliéndose de la clase. Me alegro mucho de haberlos visto. Nos miramos el día miércoles, ¿oyeron? Va, pues. Sí, profe, Dios le bendiga. Gracias. Adiós, profe. Adiós, cuídense. Bueno, ya nos quedamos por acá los interesados. Gerson, voy a hablar con usted porque es el que me urge hablar. ¿Qué pasa con sus tareas, mijo? Perdone el atrevimiento que